¿Dónde está el infierno? Basta con visitar un barrio pobre de blancos en Sudáfrica. Hola y bienvenidos a la película del día. En él discutimos. ¿Dónde está el infierno? Basta con visitar un barrio pobre de blancos en Sudáfrica. Pero antes de continuar, suscríbete a mi canal. Y haga clic en el icono de la campana para recibir una notificación cada vez que publique un nuevo video. ¿Te gusta este video? Por favor, dale me gusta y cuéntaselo a tus amigos. Vamos a empezar esta fiesta. Una breve historia de los blancos de Sudáfrica. Los blancos llegaron por primera vez a Sudáfrica en 1652, cuando la Compañía Holandesa de las Indias Orientales estableció una estación en el Cabo de Buena Esperanza. La colonia estuvo bajo control holandés durante más de 2 siglos, hasta ser adquirida por el Reino Unido en 1806. En ese momento, Sudáfrica tenía alrededor de 26.000 personas de ascendencia europea, la gran mayoría de los cuales eran de origen holandés. Sin embargo, los colonos holandeses se enfrentaron con el gobierno británico sobre la prohibición de la trata de esclavos y restricciones a la expansión colonial hacia las naciones africanas. Para evitar un conflicto fronterizo, el Parlamento británico acordó desplegar inmigrantes británicos establecer granjas a lo largo de la frontera oriental. Miles de inmigrantes británicos desembarcaron en la creciente colonia del Cabo a partir de 1818. Con el objetivo de incorporarse a la mano de obra local o vivir inmediatamente en la frontera. Los sudafricanos blancos son sudafricanos de ascendencia europea. Están separados lingüística, culturalmente, e históricamente entre los descendientes de habla afrikaans de los primeros inmigrantes de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, conocidos como afrikaners y descendientes anglófonos de colonos en su mayoría británicos de Sudáfrica. En 2016, el 57,9% de las personas hablaban afrikaans como primera lengua. El 40,2% hablaba inglés como primera lengua. Y el 1,9% hablaba otro idioma como primera lengua. La población blanca de Sudáfrica aumentó a aproximadamente 3.408.000 en 1965, alcanzando un máximo de 5.044.000 en 1990. Sin embargo, como consecuencia del aumento de la emigración, el número de sudafricanos blancos que viven en su propia nación ha disminuido progresivamente desde entonces. ¿Cómo afectó el apartheid a los sudafricanos blancos? El apartheid era un sistema de segregación racial institucionalizado en Sudáfrica que duró desde 1948 hasta principios de los años 1990. La estrategia se caracterizó por una cultura política autoritaria basada en el Baaskap, que garantizaba que la minoría blanca dominante del país gobernara Sudáfrica políticamente, social y económicamente a través del minoritarismo. El apartheid mantuvo a la mayoría negra de la nación bajo el control de una pequeña minoría blanca. La política tuvo un impacto en todos los aspectos de la vida en una sociedad que había estado sumido en tradiciones centenarias de discriminación y racismo. El apartheid fue beneficioso sobre todo para los sudafricanos blancos. Tenían ventajas como una mayor educación, atención médica y perspectivas profesionales que los no blancos. El apartheid, por otro lado, tuvo un impacto devastador sobre los blancos. Por ejemplo, produjo una sensación de aislamiento y terror entre los blancos, a quienes se les enseñó que siempre estaban amenazados por personas que no eran blancas. También se impusieron sanciones económicas a Sudáfrica, dañando la economía del país y haciendo imposible que las personas blancas para realizar negocios con otras naciones. ¿Cómo afectó el apartheid a las personas que no eran blancas? El apartheid era un sistema de segregación racial institucionalizada, que existió en Sudáfrica desde 1948 hasta principios de los años 1990. La política se caracterizó por una cultura política autoritaria basada en el Baaskap, lo que aseguró que la población blanca minoritaria dominante del país dominó políticamente a Sudáfrica, social y económicamente a través del minoritarismo. El apartheid mantuvo a la mayoría negra de la nación bajo el control de una pequeña minoría blanca. La política tuvo un impacto en todos los aspectos de la vida en una sociedad que había estado sumido en tradiciones centenarias de discriminación y racismo. El apartheid perjudicó principalmente a los sudafricanos no blancos. Se enfrentaron a diversos tipos de discriminación, incluyendo límites sobre dónde pueden vivir, trabajar y asistir a la escuela. El programa también resultó en el desplazamiento forzoso de personas no blancas, desde sus hogares y aldeas hasta territorios conocidos como patrias o bantustanes.
Estos barrios a menudo estaban congestionados y carecían de servicios básicos, como agua corriente y electricidad. A las personas no blancas también se les negó atención sanitaria y educación adecuadas. El apartheid tuvo un efecto terrible sobre las personas no blancas. Estableció una cultura de pobreza y desigualdad que todavía existe hoy. La política también provocó importantes derramamientos de sangre y disturbios, con muchas personas no blancas empuñando armas contra el gobierno en un intento de poner fin al apartheid. La batalla contra el apartheid finalmente resultó en la liberación de prisión de Nelson Mandela en 1990, y la eventual desaparición del régimen de apartheid a principios de los años 1990. ¿Cómo acabó el apartheid en Sudáfrica? Apartheid, un sistema de segregación racial institucionalizada que existió en Sudáfrica desde 1948 hasta principios de los años 1990, fue abolido en 1994-123 a través de una serie de etapas que culminó con la instalación de un gobierno democrático. La desaparición del apartheid puede atribuirse a los esfuerzos concertados del pueblo sudafricano y gobiernos de todo el mundo, en particular los Estados Unidos. Nelson Mandela salió de prisión en 1990 después de pasar 27 años por su papel en la lucha contra el apartheid. Mandela se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica en 1994, después de las primeras elecciones multirraciales del país. ¿Cómo logró Sudáfrica la democracia después del apartheid? Se considera la transición de Sudáfrica del apartheid a la democracia como uno de los acontecimientos políticos más significativos del siglo XX. La transición se logró mediante una sucesión de procesos, que culminó con la instalación de una administración democrática en 1994. Nelson Mandela salió de prisión en 1990 después de pasar 27 años por su papel en la lucha contra el apartheid. Mandela se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica en 1994. Después de las primeras elecciones multirraciales del país. El gobierno sudafricano y varias organizaciones de oposición, en particular el Congreso Nacional Africano, ANC, y el Congreso Panafricanista, PAC, negoció el fin del apartheid. Varias organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas y la Commonwealth of Nations, ayudaron en las discusiones. Las discusiones produjeron una nueva constitución sudafricana, que estableció valores democráticos y prometió igualdad de derechos para todas las personas, independientemente del color o la etnia. El camino hacia la democracia no estuvo exento de dificultades. Durante la fase de transición, hubo temores de violencia e inestabilidad, especialmente en lugares donde había una fuerte resistencia al fin del apartheid. A pesar de estos obstáculos, Sudáfrica pudo realizar con éxito la transición a la democracia, debido en gran parte a los esfuerzos de Nelson Mandela, y otros líderes que lucharon incansablemente para lograr cambios. Los blancos y el infierno en Sudáfrica ahora mismo. La pobreza está muy extendida en Sudáfrica. Los sudafricanos luchan para llegar a fin de mes. Sin embargo, la población blanca de Sudáfrica está ahora empobrecida. Los sudafricanos blancos viven en barrios marginales con acceso limitado a la electricidad, los alimentos o incluso el agua potable, y son víctimas del racismo institucional. Durante los años de régimen del apartheid en Sudáfrica, la comunidad blanca ha sido foco de odio y represalias. Después de que el Partido Nacional asumió el poder en 1948, el gobierno exclusivamente blanco implementó rápidamente su política nacionalista blanca de segregación racial. Esto llegó a ser conocido como el régimen de apartheid de Sudáfrica. Durante más de 40 años, el gobierno minoritario blanco oprimió a la población atrasada de diversas maneras, incluso negarles mejores empleos y oportunidades designadas únicamente para los blancos en Sudáfrica, e incluso prohibirles poseer tierras. El apartheid terminó en Sudáfrica en 1994, después de casi 40 años de segregación racial, cuando el Congreso Nacional Africano de Nelson Mandela se convirtió en gobierno con la promesa de una sociedad arcoíris inclusiva. Sin embargo, el compromiso nunca se cumplió desde que el ANC comenzó a imponer políticas. Eso favoreció a los negros en una cantidad alarmante. La acción afirmativa para empoderar a los negros se produjo a expensas de la población blanca de Sudáfrica. La acción afirmativa a favor de los negros se convirtió en un elemento de la reconstrucción posterior al apartheid de Sudáfrica como medida correctiva para remediar la marginación legal e histórica de la mayoría negra.
La acción afirmativa era un programa de empoderamiento negro, o garantizar que los negros anteriormente desfavorecidos alcanzaran mejores niveles de desarrollo económico, éxito educativo, cultural y político. Se pusieron en marcha políticas de acción afirmativa para abordar cuestiones como el empleo, ingresos, pobreza, educación y falta de igualdad de oportunidades educativas. Esto dio lugar a una segregación deliberada de la población blanca de Sudáfrica, impedir que los sudafricanos blancos educados y merecedores obtengan mejores perspectivas laborales. Desde entonces, el gobierno comunista ha incrementado sus esfuerzos de acción afirmativa. En 2019, el Parlamento sudafricano comenzó a debatir enmiendas constitucionales. Eso permitiría la incautación de propiedad privada sin compensación. Distribución de tierras sin compensación, según el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, sería devastador para Sudáfrica y su gente. La administración comunista no siguió programas para promover una sociedad moderna y próspera, sino más bien su propio tipo de severas políticas Robin Hood. Como resultado, surgió una palabra relativamente desconocida e inusual en Sudáfrica, pobreza de la población blanca. En la nueva Sudáfrica, donde se esperaba que prosperaran comunidades de todas las razas, la pobreza extrema ha destruido a la población. Mientras el gobierno apunta a los blancos, han surgido barrios marginales blancos en toda Sudáfrica. La pobreza afecta a un porcentaje de la población blanca de Sudáfrica, así como muchos de los habitantes negros de los municipios del país. Según el periodista de DW Sertan Sanderson, de Munsieville, están enfrentando los mismos desafíos. El nivel de vida de muchos sudafricanos no ha mejorado desde que la nación proclamó la igualdad estatutaria en 1994. Programas destinados a corregir décadas de desigualdad impuesta, según Lee Dupré, fundador del South African Family Relief Project, SAFRP, no han logrado cumplir sus objetivos. Sin embargo, no se refiere a las familias negras, según Dupré, a medida que aumentan las tensiones raciales, una proporción cada vez mayor de blancos están desempleados y hambrientos. Dupré dijo, estamos perdiendo nuestros empleos debido al color de nuestra piel, porque somos blancos. Las familias viven en chabolas con automóviles oxidados, zanjas y charcos de suciedad, y agua estancada con mosquitos zumbando en las comunidades ilegales blancas de Sudáfrica, donde hay poca comida, agua corriente y falta de electricidad. El número de blancos empobrecidos ha aumentado gradualmente durante las últimas 2 décadas. Se cree que aproximadamente 400.000 sudafricanos blancos se encuentran en la pobreza. Se prevé que la población de Sudáfrica supere los 50 millones de personas. Aquellos que viven en la inmundicia se ven obligados a ganarse la vida con 28,99 libras esterlinas al mes. Sudáfrica tiene 80 colonias ilegales, incluida una en Munsieville, cerca de Johannesburgo. Está construido en el lugar de un antiguo vertedero y alberga a unas 300 personas, una cuarta parte de los cuales son niños. No hay electricidad, apenas unas cuantas tomas de agua, no hay refugios seguros y no hay suficiente comida. Las casas suelen construirse sobre suelos de tierra desnuda, pero las inundaciones periódicamente arrastran la capa superior del suelo, dejando al descubierto basura de décadas de antigüedad. Los hospitales se niegan a tratar a los campistas, y las entrevistas de empleo con posibles empleadores se rechazan periódicamente. Henrik, un hombre blanco de 49 años que vive en uno de los barrios marginales, afirma que su vida ha terminado. Henrik le dijo al Daily Mail, tengo 49 años y soy demasiado mayor para conseguir un trabajo. Cuando ven mi edad, me dicen, lo siento, eres demasiado mayor. Para llegar a fin de mes, recojo chatarra y vendo ropa de segunda mano. Sin embargo, es insuficiente. Ari, de 56 años, es otro habitante del campamento. Si vas al hospital y dices que eres de Munsieville, no te ayudarán, dijo. Esperarás hasta que llegue la mañana y tal vez te ayuden. Tienen prejuicios contra nosotros. A muchos jóvenes blancos de estas colonias se les rechaza el empleo debido a su origen étnico. Se enfrentan a discriminación por delitos cometidos antes de nacer. Las pésimas políticas del gobierno han dejado a la nación sin empleos, y muchas personas, blancas y negras, son pobres y pasan hambre. Los blancos, por el contrario, actualmente ocupan el estrato más bajo de la sociedad sudafricana. La escasez de alimentos ha surgido en la nación cuando se arrebatan tierras a los agricultores blancos, y asignados a una parte de la población que no tenía conocimientos previos de agricultura.
Además, los agricultores blancos han sido atacados por la población negra de Sudáfrica, que todavía los ven como opresores. Según los registros oficiales de la policía, 49 agricultores blancos fueron asesinados en Sudáfrica entre abril de 2019 y 2020. Si bien la tasa de criminalidad del país ha sido bastante alta, los crímenes por motivos raciales han sido una estadística dolorosa. Durante el mismo período, el país registró 21.000 asesinatos. Australia indicó en 2018 que contempla conceder visas a agricultores blancos que están siendo atacados en Sudáfrica. El ministro del Interior, Peter Dutton, afirmó en aquel momento que estaba estudiando la posibilidad de proporcionar a los agricultores blancos de Sudáfrica acceso a acelerar los visados por motivos humanitarios. La idea surgió en medio de solicitudes en Sudáfrica para transferir la propiedad de la tierra de los agricultores blancos a los negros, así como preocupaciones sobre la frecuencia de los homicidios en granjas. El racismo inverso ha sido común en Sudáfrica, y ha causado estragos en la comunidad blanca. Las políticas específicas del gobierno han llevado a la nación a un escenario cercano al apartheid, y las continuas políticas regresivas del país han empujado a Sudáfrica de nuevo a una era de opresión humana. Sudáfrica se está deteriorando y la culpa la tienen las políticas raciales de su gobierno. Eso es todo por el vídeo de hoy. Fue entretenido de ver. Nos vemos en la próxima película. Si te gusta este video, suscríbete, compártelo con tus amigos y dale me gusta. Su continuo apoyo es muy apreciado. Adiós y que tengas un agradable día.